El bar, Rusty Anchor, se alzaba solitario junto a una carretera polvorienta en las afueras de un pequeño pueblo, su letrero de neón parpadeando débilmente contra el cielo nocturno. El aire dentro olía a cerveza rancia, humo de tabaco y madera vieja, una mezcla que se adhería a las paredes como un recuerdo de noches mejores. Las luces tenues arrojaban sombras largas sobre las mesas desgastadas, donde un puñado de clientes habituales camioneros agotados, un par de jóvenes nerviosos y algún que otro viajero perdido se aferraban a sus bebidas, manteniendo la cabeza baja. En la esquina más ruidosa del local, la banda de motociclistas Black Vipers dominaba el espacio como lobos en un coto de caza, vestidos con chaquetas de cuero negras, sus botas llenas de polvo del camino y sus risas ásperas resonaban, haciendo que el resto de los presentes fingieran no escuchar. Al frente de ellos estaba Vince, un hombre corpulento con el pelo revuelto y unos ojos que parecían perforar todo lo que miraban. Su presencia era una amenaza tácita, una promesa de problemas que nadie en el pueblo se atrevía a desafiar. Golpeó su jarra de cerveza contra la mesa, derramando espuma, y miró a Sarah, la camarera que limpiaba el mostrador con dedos tensos. «Oye, pequeña, ¿dónde está esa sonrisa?», gruñó, su voz resonando con una mezcla de burla y desafío. Sarah, joven pero endurecida por años lidiando con tipos como él, apretó los labios y siguió fregando, sus manos apretando el trapo como si fuera un ancla. «Vamos, no seas tímida», insistió Vince, inclinándose hacia adelante, dejando que su sombra cayera sobre ella. Los otros Vipers rieron, un coro de carcajadas que hizo que un camionero cercano apartara la mirada, fingiendo interés en su plato vacío. Nadie quería meterse con los Black Vipers. Nadie. La puerta del bar se abrió de golpe y una ráfaga de viento seco del desierto irrumpió, agitando las servilletas sobre las mesas y haciendo tintinear los vasos colgados detrás del mostrador. Las cabezas se giraron, los murmullos se apagaron. Fernando Torres entró con paso tranquilo, su silueta recortada contra la luz de la luna que se filtraba desde afuera. Vestía una chaqueta de cuero sencilla, desgastada pero elegante, y su cabello rubio estaba perfectamente peinado, aunque un mechón rebelde caía sobre su frente. Sus ojos, agudos y serenos, recorrieron el lugar con la misma precisión con la que solía leer un campo de fútbol en sus días de gloria. Aunque había colgado las botas años atrás, el aura de un campeón aún lo envolvía, una mezcla de confianza silenciosa y magnetismo que no pasaba desapercibida. Se dirigió a una mesa en la esquina más apartada, lejos del bullicio de los Vipers, y levantó una mano para pedir una cerveza. Sarah, aliviada por la distracción, asintió y se apresuró a servirle, sus manos temblando ligeramente mientras llenaba el vaso. Torres se sentó, apoyó los codos en la mesa y observó el bar con calma, como si estuviera midiendo cada detalle, cada rostro, cada posibilidad. Quería una noche tranquila, un momento para descansar tras un largo día de viaje. Pero en un lugar como el Rusty Anchor, la tranquilidad era un lujo que rara vez se concedía. Vince lo vio de inmediato. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, como la de un depredador que acaba de encontrar una presa interesante. «Vaya, vaya», dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. «¿No es ese Fernando Torres? ¿El gran delantero? ¿Qué haces aquí, estrella? ¿Te perdiste camino a un plató de televisión?» Los Vipers estallaron en risas, algunos golpeando la mesa, otros silbando con sorna. Torres no reaccionó. Tomó un sorbo de su cerveza, su expresión imperturbable, como si las palabras de Vince fueran poco más que el zumbido de un mosquito. Esa calma, esa absoluta falta de respuesta hizo que la sonrisa de Vince se tensara. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Se puso de pie, su silla chirriando contra el suelo de madera, y caminó lentamente hacia la mesa de Torres, balanceando su jarra de cerveza en una mano. Los otros clientes observaban de reojo, sus cuerpos rígidos anticipando lo que venía. Sarah, detrás del mostrador, susurró un «Vince, por favor», apenas audible, pero él la ignoró. Se detuvo junto a la mesa de Torres, inclinándose lo suficiente como para que su aliento, cargado de alcohol y tabaco, invadiera el espacio del exfutbolista. «Oye, estrella», dijo, su tono ahora más afilado. «Aquí no nos impresionan los famosos. Esto no es un campo de fútbol. Aquí mandamos nosotros». Hizo una pausa, esperando una reacción, un destello de miedo, cualquier cosa, pero Torres simplemente lo miró,
sus ojos azules tan firmes como el acero, y dijo con una voz baja pero clara: «No busco problemas. Déjame tomar mi cerveza en paz». Las palabras fueron dichas sin arrogancia, sin desafío, solo con una certeza tranquila que desconcertó a Vince. Por un momento, el líder de los Vipers pareció dudar, pero las risas de sus hombres detrás de él lo espolearon. No podía permitirse parecer débil, no delante de su banda, no en su territorio. «¿En paz?», repitió Vince, riendo con desprecio. «¿Crees que puedes venir aquí, sentarte como si fueras alguien, y no pagar el precio?». Sin previo aviso, golpeó la jarra de cerveza de Torres, derramando el líquido ámbar sobre la mesa y salpicando la chaqueta del exfutbolista. Un jadeo colectivo recorrió el bar. Sarah dio un paso atrás, sus manos buscando el teléfono bajo el mostrador. Los clientes se encogieron en sus asientos, algunos deslizando billetes bajo sus platos, listos para huir. Vince se enderezó, cruzando los brazos, su sonrisa ahora un rictus de triunfo. «Ups», dijo, fingiendo inocencia. «Parece que te ensuciaste, estrella. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llamar a tu agente?». Torres bajó la mirada hacia la cerveza derramada, luego la levantó lentamente hacia Vince. No había ira en su rostro, solo una calma que parecía absorber todo el ruido del bar. «Te lo digo una vez más», dijo, su voz tan serena que hizo que el aire se sintiera más pesado. «Para. Ahora». La advertencia era clara, pero Vince, cegado por su propio ego, la tomó como una provocación. «¿O qué?», escupió, dando un paso más cerca, su dedo índice golpeando el pecho de Torres. «¿Me vas a patear como si fuera un balón, o solo sabes lucirte en la tele?». Los Vipers rieron de nuevo, pero esta vez el sonido era más forzado, como si algunos de ellos empezaran a sentir que algo no encajaba. Había algo en la postura de Torres, en la forma en que sus hombros permanecían relajados, en cómo sus manos descansaban sueltas sobre la mesa, que no cuadraba con la imagen de un deportista retirado y fuera de forma. Sarah intentó intervenir, su voz temblorosa, pero firme. «Vince, déjalo. No hace falta que esto se ponga feo». Pero Vince la cortó con un gesto de la mano, sin siquiera mirarla. «Cállate, Sarah. Esto es entre la estrella y yo». Se volvió hacia Torres, inclinándose hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Última oportunidad, héroe. Pide disculpas o te hago tragar esa cerveza del suelo». El bar se sumió en un silencio sepulcral. Los clientes contuvieron el aliento, los Vipers se inclinaron hacia adelante, ansiosos por el espectáculo. Torres suspiró, un sonido casi imperceptible, y por primera vez movió las manos, colocándolas con cuidado sobre la mesa. «No quiero hacer esto», dijo su tono casi apesadumbrado, «pero tú no me dejas opción». Antes de que Vince pudiera responder, uno de los Vipers, un tipo flaco con tatuajes serpenteando por el cuello, se levantó y lanzó un puñetazo hacia Torres, claramente buscando ganarse el favor de su líder. El golpe nunca llegó. En un movimiento tan rápido que apenas se percibió, Torres ladeó la cabeza, esquivando el puñetazo como si lo hubiera visto venir desde kilómetros de distancia. Su mano izquierda se alzó, atrapando la muñeca del atacante con una fuerza sorprendente, y con un giro preciso la retorció, haciendo que el hombre gritara y cayera de rodillas. Los Vipers se congelaron, sus risas muriendo en sus gargantas. Vince parpadeó, desconcertado, pero antes de que pudiera reaccionar, otro de sus hombres, un gigante con una cadena colgada del cinturón, se lanzó hacia Torres blandiendo un taburete. El exfutbolista se movió como si estuviera en un partido, sus reflejos afilados por años de entrenamiento. Se agachó, dejando que el taburete pasara silbando sobre su cabeza, y luego se enderezó, conectando un golpe seco con el talón de su palma contra el pecho del atacante. El gigante jadeó, el aire abandonando sus pulmones, y se desplomó, derribando una mesa en su caída. El bar estalló en caos. Vasos y platos se estrellaron contra el suelo, los clientes se apiñaron contra las paredes, algunos corriendo hacia la salida. Sarah, con el teléfono en la mano, marcó frenéticamente el número de la policía, sus ojos abiertos de par en par. Vince, recuperándose de la sorpresa, rugió y se lanzó hacia Torres, sus puños como mazas. Pero Torres estaba preparado. Con un movimiento fluido, bloqueó el brazo de Vince, giró su cuerpo y lo empujó contra la mesa, inmovilizándolo con una llave que parecía sacada de una película de acción. «Te dije que pararas», dijo Torres, su voz aún tranquila,
pero ahora con un filo que hizo que incluso los Vipers restantes dudaran. El hombre tatuado intentó levantarse, sacando una navaja de su bota, pero Torres lo vio por el rabillo del ojo. Sin soltar a Vince, giró sobre sus talones y lanzó una patada baja que barrió las piernas del atacante, enviándolo al suelo con un gemido. La navaja rodó bajo una mesa, fuera de alcance. En menos de un minuto, 3 de los Vipers estaban en el suelo, gimiendo o inconscientes, y el resto miraba con una mezcla de incredulidad y miedo. Vince, aún atrapado en la presa de Torres, forcejeó, su rostro enrojecido por la furia y la humillación. «¡Suéltame, maldito!», gruñó, pero su voz temblaba. Torres lo miró directamente a los ojos, su expresión imperturbable. «Esto termina ahora», dijo. «Tú decides cómo». Lentamente aflojó su agarre, permitiendo que Vince se liberara. El líder de los Vipers se tambaleó hacia atrás, jadeando, su orgullo hecho añicos frente a su banda y a los clientes que ahora lo observaban con una mezcla de alivio y asombro. Torres se enderezó, ajustándose la chaqueta como si nada hubiera pasado. «Lleva a tus hombres y vete», dijo, señalando la puerta con un movimiento de cabeza. «O seguimos, y no te va a gustar el final». Vince, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, miró a su alrededor. Sus hombres estaban derrotados, el bar era un desastre de mesas volcadas y cristales rotos, y los clientes, aunque asustados, ya no apartaban la mirada. Por primera vez, sintió el peso de la derrota, un sabor amargo que no estaba acostumbrado a tragar. «Esto no ha terminado», escupió, señalando a Torres con un dedo tembloroso. «Te encontraré, estrella, y entonces no tendrás tanta suerte». Torres no respondió, solo lo observó con esa calma inquietante, como si las amenazas de Vince fueran tan insignificantes como el polvo en sus botas. Con un gesto brusco, Vince llamó a los Vipers que aún podían caminar. «Vámonos», ladró, y la banda, maltrecha y humillada, se arrastró hacia la salida, dejando un rastro de caos tras ellos. Cuando la puerta se cerró con un golpe, el bar pareció exhalar. Los clientes comenzaron a murmurar, sus voces llenas de incredulidad. «¿Viste eso?», susurró un camionero, sacudiendo la cabeza. «Ese tipo los destrozó sin siquiera sudar». Sara salió de detrás del mostrador, el teléfono aún en la mano, sus ojos fijos en Torres. «¿Estás bien?», preguntó, su voz temblando de alivio. Torres asintió, ofreciéndole una pequeña sonrisa que suavizó sus rasgos endurecidos. «Siento el desastre», dijo, señalando las mesas volcadas y los vasos rotos. «No era mi intención». Sara negó con la cabeza, casi riendo. «No, no lo sientas. Esos tipos han estado aterrorizando este lugar durante años. Nadie se había atrevido a enfrentarlos hasta ahora». Torres tomó el último sorbo de su cerveza, dejó un billete en la mesa y se levantó. «Cuídate, Sara», dijo, su voz cálida pero firme. Mientras caminaba hacia la puerta, los ojos de todos lo siguieron, una mezcla de admiración y curiosidad grabada en sus rostros. No era solo un exfutbolista, no era solo un hombre que pasaba por allí. Era algo más, alguien que llevaba consigo una fuerza que no necesitaba alardear. Cuando salió al frío aire nocturno, el rugido de las motos de los Vipers aún resonaba en la distancia, pero no se giró para mirar. Sabía que no habían terminado, que hombres como Vince no aceptaban la derrota fácilmente. Pero también sabía que, si volvían, estaría listo. Fuera, en el aparcamiento cubierto de grava, Vince caminaba de un lado a otro, su rostro contorsionado por la rabia. Sus hombres, algunos cojeando, otros sosteniendo sus costillas magulladas, lo observaban en silencio. «Nadie me humilla así», gruñó, golpeando el capó de una moto con el puño. «Es maldito, Torres va a pagar. Lo juro». Uno de los Vipers, un tipo con una cicatriz atravesándole la ceja, escupió al suelo. «No es solo un futbolista, Vince. Ese tipo sabe pelear». «¿Qué demonios fue eso?». Vince se giró hacia él, sus ojos encendidos. «¿Y qué? ¿Vamos a dejar que un retirado nos haga parecer idiotas? Somos los Black Vipers, maldita sea». Pero incluso mientras hablaba, había una sombra de duda en su voz, una grieta en su fachada de invencibilidad. Los hombres intercambiaron miradas, sus rostros tensos. Sabían que Vince no descansaría hasta saldar cuentas, y eso los arrastraría a todos a un camino peligroso. Mientras tanto, Torres caminaba por la carretera oscura,
el polvo arremolinándose alrededor de sus botas. El cielo estaba despejado, las estrellas brillando con una claridad que contrastaba con el caos que acababa de dejar atrás. No buscaba peleas, nunca lo había hecho, pero tampoco era de los que se echaban atrás cuando el problema lo encontraba. En su mente, los movimientos de la pelea se repetían: el puñetazo desviado, la patada precisa, la llave que había neutralizado a Vince. No eran solo reflejos de un atleta, eran el resultado de años de disciplina, de entrenar en dojos cuando las cámaras no lo seguían, de alcanzar el cinturón negro en karate mientras el mundo lo veía solo como una estrella del fútbol. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en alardear, sino en saber cuándo actuar y cómo. El Rusty Anchor quedó atrás, pero la noche no había terminado. Torres lo sentía en el aire, en la forma en que el viento parecía susurrar una advertencia. Vince y sus Vipers no eran de los que se rendían, y el próximo encuentro no sería en un bar lleno de testigos. Sería en un lugar donde las reglas no existían, donde la furia de Vince podría desatarse sin restricciones. Torres ajustó su chaqueta, sus pasos firmes contra la grava. Si venían por él, que vinieran. Estaba listo. La noche envolvía el descampado a las afueras del pueblo como un manto negro, roto solo por el resplandor plateado de la luna y el lejano parpadeo de las luces de la carretera. El aire era seco, cargado de polvo que se arremolinaba con cada ráfaga de viento, y el silencio del lugar parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. El descampado, un terreno baldío salpicado de hierbajos secos y rocas desperdigadas, era el tipo de lugar donde nadie pasaba por casualidad, un escenario perfecto para saldar cuentas lejos de miradas indiscretas. El rugido de los motores cortó la quietud, un coro de motocicletas que se acercaba como una manada de bestias hambrientas. Los Black Vipers llegaron en formación, sus faros cortando la oscuridad, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Eran más que en el bar Rusty Anchor, reforzados por caras nuevas, hombres de mirada dura y músculos tensos, cada uno armado con algo: cadenas, bates, navajas que prometía violencia. En el centro, Vince lideraba el grupo, su rostro aún magullado por la humillación de la noche anterior, los ojos encendidos con una furia que quemaba más que el dolor en sus costillas. Su chaqueta de cuero crujía con cada paso, y en su mano derecha sostenía un tubo de metal, golpeándolo rítmicamente contra su palma como si marcara el compás de una venganza inminente. «Esta noche», gruñó, su voz resonando entre sus hombres, «ese maldito Torres aprenderá a no meterse con nosotros». Los Vipers asintieron, algunos con entusiasmo, otros con cautela. La derrota en el bar había dejado una marca, una duda que ninguno pronunciaba pero que todos sentían. Entre ellos estaba Marco, el miembro más joven de la banda, un chico de apenas 20 años con el pelo rizado y una cicatriz reciente en la mejilla, recuerdo de una pelea que no había buscado. Marco no estaba allí por gusto, sino por lealtad, por la presión de pertenecer a algo más grande que él, pero desde el enfrentamiento en el bar, algo había cambiado. Había visto a Torres moverse, no como un deportista retirado, sino como un guerrero, alguien cuya calma era más aterradora que cualquier grito de Vince. Mientras los demás se preparaban, Marco se quedó atrás, sus manos inquietas, jugueteando con la cremallera de su chaqueta. «Vince», dijo en voz baja, casi un susurro. «¿Y si esto es un error? Ese tipo no es normal». Vince se giró como un lobo herido, sus ojos clavándose en Marco con desprecio. «¿Error?», escupió, acercándose hasta que su aliento caliente rozó el rostro del chico. «¿Tienes miedo, pequeño? Si no tienes agallas, lárgate ahora mismo». Marco tragó saliva, bajando la mirada, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, creciendo con cada segundo que pasaba. A unos metros de distancia, Fernando Torres esperaba solo en el centro del descampado, su silueta recortada contra el horizonte oscuro. Había elegido este lugar a propósito, sabiendo que los Vipers vendrían por él. No era un hombre que huyera, pero tampoco quería que el próximo enfrentamiento ocurriera en un lugar donde inocentes pudieran salir heridos. El descampado era perfecto, sin testigos, sin distracciones, solo él y quienes buscaban ajustar cuentas. Vestía la misma chaqueta de cuero que en el bar, ahora ligeramente polvorienta, y sus botas crujían contra la grava con cada paso mesurado. No llevaba armas, no las necesitaba. Su cuerpo, entrenado durante años en el karate, era su arma, y su mente, afilada por la disciplina de un atleta de élite, era su ventaja.
Mientras los motores se acercaban, Torres cerró los ojos, por un momento, respirando profundamente, sintiendo el ritmo del viento, el crujido de la tierra bajo sus pies. No estaba nervioso, no estaba asustado, estaba listo. Los faros de las motos lo envolvieron en un círculo de luz cegadora y el rugido de los motores se apagó, dejando un silencio pesado. Los Vipers desmontaron, formando un semicírculo alrededor de Torres, sus sombras alargándose como garras sobre el suelo. Vince dio un paso adelante, el tubo de metal brillando bajo la luz de la luna. «¿No te escondiste, estrella?», dijo, su voz cargada de sarcasmo. «Eso te lo reconozco. Pero esta vez no estás en un bar lleno de borrachos que te aplaudan. Aquí no hay reglas, y no hay escapatoria». Torres lo miró sin parpadear, su rostro sereno, casi pensativo. «No necesito reglas», respondió, su voz baja pero firme, resonando en el silencio. «Y no estoy buscando escapar, pero tú y tus hombres aún pueden dar media vuelta. Es vuestra última oportunidad». Vince soltó una carcajada seca, pero había algo forzado en ella, una grieta en su fachada de confianza. La calma de Torres lo desconcertaba, le recordaba la facilidad con la que había sido derrotado en el bar. Pero esta vez era diferente, se dijo. Tenía más hombres, armas, y la ventaja del terreno. No había manera de que Torres saliera ileso. «¿Última oportunidad?», repitió, burlón. «Escucha, héroe, esto no es un partido de fútbol. Aquí no hay árbitros, ni cámaras, ni aficionados gritando tu nombre. Solo nosotros, y tú, y un montón de dolor que vas a sentir». Hizo un gesto con la mano, y los Vipers comenzaron a avanzar, sus armas listas, sus pasos cuidadosos. Habían aprendido del bar. No se lanzarían a ciegas. No subestimarían a su oponente. Pero Torres ya había leído su estrategia, sus ojos escaneando cada movimiento, cada posición, cada debilidad. El primero en atacar fue un tipo fornido con una cadena enrollada en el puño, lanzándola hacia las piernas de Torres con un movimiento rápido. Torres dio un paso lateral, el metal silbando a centímetros de sus botas, y antes de que el hombre pudiera recuperar el equilibrio, se lanzó hacia adelante. Con un giro de muñeca, atrapó la cadena, tiró con fuerza y desarmó al atacante, enviándolo al suelo con un empujón preciso. Sin detenerse, se giró hacia un segundo Viper que blandía un bate de madera. El bate cortó el aire, pero Torres se agachó, sintiendo el silbido sobre su cabeza, y respondió con una patada circular que golpeó la rodilla del hombre, haciéndolo caer con un grito. La rapidez de sus movimientos, la precisión de cada golpe, era como ver un baile mortal, cada paso calculado, cada acción deliberada. Los Vipers dudaron, sus pasos vacilantes. La confianza que habían traído se desmoronaba con cada hombre que caía. Vince, desde el borde del círculo, apretó los dientes, su rostro enrojeciendo. «No os quedéis ahí como idiotas», rugió, blandiendo su tubo. «Acabad con él». Dos hombres más se lanzaron, uno con una navaja que brillaba bajo la luz de la luna, el otro intentando flanquear a Torres por la espalda. Pero Torres era un maestro en leer a sus oponentes, una habilidad pulida en los campos de fútbol y en los dojos. Giró sobre sus talones, bloqueando el brazo del hombre con la navaja y retorciéndolo hasta que el arma cayó al suelo. En el mismo movimiento, lanzó un codazo hacia atrás, conectando con el pecho del segundo atacante, que se dobló con un gemido. Con un empujón, envió al primero contra el segundo, y ambos colisionaron, cayendo en un montón de brazos y piernas. Marco, observando desde la retaguardia, sintió un nudo en el estómago. Esto no era una pelea, era una lección, y Torres era el maestro. Cada movimiento suyo era eficiente, sin desperdicio, como si estuviera jugando un partido donde cada pase, cada disparo, era perfecto. Pero lo que más inquietaba a Marco no era la habilidad de Torres, sino su calma. No había furia en sus ojos, no había arrogancia en sus gestos. Peleaba porque no le habían dejado otra opción, y eso lo hacía aún más formidable. «Vince», dijo Marco dando un paso adelante, su voz temblando pero decidida. «Esto no tiene sentido, nos está destrozando. Para esto». Vince se giró, su rostro contorsionado por la rabia. «Cállate, débil», ladró, señalándolo con el tubo. «Si no vas a pelear, no eres uno de nosotros». Marco dio un paso atrás, herido pero no sorprendido. Sabía que Vince no escucharía,
que su orgullo era una cadena más pesada que cualquier arma que llevaban. Torres, mientras tanto, aprovechó la distracción. El círculo de Vipers se había roto, sus formaciones desorganizadas por el pánico y la duda. Utilizó el terreno a su favor, moviéndose entre las sombras, dejando que los faros de las motos lo cegaran solo momentáneamente antes de deslizarse a un lado. Un Viper intentó emboscarlo con un puñetazo, pero Torres lo anticipó, bloqueando el golpe y respondiendo con un gancho al estómago que dejó al hombre jadeando en el suelo. Otro intentó atacarlo con un palo, pero Torres rodó por la tierra, levantándose en un instante y golpeando la muñeca del atacante con un movimiento rápido, desarmándolo. Cada acción era un recordatorio de su entrenamiento en karate, de los años dedicados a perfeccionar no solo su cuerpo, sino su mente. Vince, viendo a sus hombres caer uno tras otro, sintió la furia hervir en su pecho. Esto no podía estar pasando. Él era el líder de los Black Vipers, el hombre que hacía temblar al pueblo, el que nunca perdía. Pero Torres lo estaba desmantelando, no solo a él, sino a todo lo que representaba. Con un rugido, levantó el tubo y cargó contra Torres sus pasos pesados contra la grava. «¡Voy a matarte!», gritó, su voz quebrándose por la desesperación. Torres lo vio venir, sus ojos entrecerrados, calculando. Cuando el tubo bajó buscando su cabeza, Torres se deslizó a un lado, el metal golpeando el aire con un zumbido. Aprovechando el impulso de Vince, lo agarró por el brazo, lo giró y lo inmovilizó contra el suelo con una llave precisa, el tubo cayendo inofensivamente a un lado. Dijo Torres, su voz tan tranquila como el viento que soplaba a su alrededor. «Esto no tiene que seguir». «Endiso». Vince forcejeó, su rostro rojo de rabia y humillación. «¡Suéltame, maldito!», gruñó, pero no había fuerza en sus palabras, solo desesperación. Los Vipers restantes, los pocos que aún estaban de pie, dieron un paso atrás, sus armas colgando inútiles en sus manos. La pelea había terminado, y todos lo sabían. Marco, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante, ignorando la mirada fulminante de Vince. «Basta, Vince», dijo, su voz más firme ahora. «No vamos a ganar, y no quiero seguir con esto». Los otros Vipers lo miraron, sorprendidos, pero algunos asintieron, sus rostros cansados reflejando la misma verdad. Habían seguido a Vince por miedo, por lealtad, pero ahora veían lo que Marco veía. Un hombre cegado por su propio ego, llevándolos a una derrota tras otra. Torres soltó a Vince, retrocediendo un paso, sus manos relajadas pero listas. Vince se levantó tambaleándose, el polvo pegado a su chaqueta, su respiración entrecortada. Por un momento pareció que iba a atacar de nuevo, pero algo en la mirada de Torres, esa calma impenetrable, esa certeza absoluta lo detuvo. «Esto no ha terminado», murmuró, pero las palabras sonaban huecas, una amenaza sin sustancia. Torres lo miró, su expresión sin rastro de arrogancia. «Depende de ti», dijo simplemente, «pero elige bien la próxima vez». Vince dio un paso atrás, sus hombres siguiéndolo, algunos ayudando a los caídos, otros simplemente ansiosos por dejar el descampado atrás. Marco fue el último en moverse. Se quedó mirando a Torres, sus ojos llenos de una mezcla de respeto y arrepentimiento. «Lo siento», dijo, su voz apenas audible. «No quería que terminara así». Torres asintió, una chispa de compasión en su mirada. «Encuentra tu propio camino, pequeño», dijo. «No dejes que hombres como él decidan por ti». Marco tragó saliva, asintió y se giró, caminando solo hacia la oscuridad, dejando a los Vipers atrás. Cuando los motores rugieron de nuevo, alejándose en la noche, el descampado quedó en silencio. Torres permaneció allí un momento, el polvo asentándose a su alrededor, la luna iluminando su figura solitaria. No había triunfalismo en su postura, solo la tranquilidad de un hombre que había hecho lo que debía. Ajustó su chaqueta, limpió una mancha de tierra de su manga y comenzó a caminar hacia la carretera. En el pueblo, los rumores ya empezaban a circular, historias de un exfutbolista que había enfrentado a los Black Vipers y los había vencido sin esfuerzo. Sara, en el Rusty Anchor, escucharía la noticia al día siguiente y sonreiría, dejando una cerveza fría en la barra como un brindis silencioso por el hombre que había traído un poco de justicia a su mundo. Torres no buscaba gloria ni reconocimiento. Mientras caminaba bajo las estrellas, pensó en los años que lo habían moldeado,
los entrenamientos agotadores, las victorias en el campo, las lecciones aprendidas en el dojo, todo eso lo había preparado para momentos como este, no para pelear, sino para proteger, para enseñar que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en saber cuándo usarla y cuándo dejarla ir. La noche lo envolvió, y él siguió adelante, una sombra que se desvanecía en el horizonte, dejando tras de sí una lección que los Black Vipers, y quizás el pueblo entero, nunca olvidarían.